Welcome back. We are joined today by Colonel Lawrence Wilkerson, Bienvenido de Chief nuevo. of Staff to the U.S. Hoy nos Secretary of acompaña el State. coronel Lawrence Thank you Wilkerson, for coming ex back jefe de from gabinete in del Iran secretario de and Estado de Estados what's Unidos. happening in Iran. Gracias por volver a estar con nosotros. Tenía muchas ganas de conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo en Irán. Pero antes, usted envió un mensaje a un periódico el primer día de la guerra, en el que decía que el desarrollo de esta guerra depende de muchos factores: las acciones de Rusia y China, la escasez de municiones vitales, la resistencia de los iraníes, las acciones de otros actores sobre el terreno y el impacto en las instalaciones energéticas. También mencionó lo que podría ocurrir con el estrecho crucial, Bab al-Mandab, que podría bloquear el Mar Rojo y el estrecho de Hormuz. Y se preguntaba cómo reaccionaría el público estadounidense ante esta guerra. Así que, ahora que estamos en el quinto día, ¿cómo lo evalúa? He de decir, en cuanto a identificar las variables clave, prácticamente, bueno, acertó de lleno sería una buena forma de decirlo. Bueno, ante todo, tengo que decir que también he desarrollado algunas variables nuevas, además de esas. Pero me presentaste como jefe de gabinete del secretario de Estado. Oh, no, perdón, quería decir que sí. Sí, así es. Tienes toda la razón. Ese fue mi último cargo. Pero solo quiero que tus oyentes sepan que pasé 31 años en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, gran parte de ellos como planificador militar, planificando guerras, especialmente en el mayor mando unificado de entonces, el Mando del Pacífico de Estados Unidos, que suministraba fuerzas al mando central. En aquel entonces, el mando central era solo una pequeña mancha en el mapa. Nosotros les proporcionábamos a sus fuerzas, o más a menudo nos lábamos, por no querer decir. Asesor el asunto de caracterizarse, posiblemente, en el mando superior del puesto mando unificado. Y digo todo eso para que todos los que escuchan sepan que he estado allí y he pasado por eso en lo que respecta a Irán. Estuve allí cuando empezó la guerra, como una primera guerra mundial en el Levante, entre Irak e Irán, y apoyamos a Irak. Estuve allí cuando tomamos la decisión de respaldar a Irak para derrotar a Irán, porque no nos gustaba Irán después de la revolución. Estuve allí cuando se enfrentaron a Irak y estaban a punto de marchar sobre Bagdad. Y entonces entramos nosotros mismos en la guerra con buques de combate en el estrecho de Hormuz, uno de los cuales fue alcanzado por una mina y casi lo perdimos. Otro regresó a duras penas después de que Saddam Hussein le disparara 2 misiles Exocet y lo alcanzara. El Bridgeton, un petrolero, fue alcanzado. El capitán estaba muy enfadado con nosotros, y así sucesivamente. Todo esto para decir que conozco bien esta región, en términos de acción militar, geografía, la dificultad del terreno y, digamos, la naturaleza del pueblo persa, que es resistente hasta el extremo y que libró aquella sangrienta guerra de 8 años contra nuestras armas químicas suministradas a Saddam Hussein, y estaban dispuestos a marchar hacia Bagdad. El acto culminante, como la mayoría de la gente o bien no recuerda o nunca supo, fue cuando un crucero estadounidense Aegis en el mar disparó 1 o 2 misiles contra un Airbus iraní con unas 290 personas a bordo, y los matamos a todos. Fue entonces cuando el ayatolá dijo: tiro la toalla, acepto una resolución de la ONU sobre cómo poner fin a este conflicto porque tampoco puedo luchar contra el imperio. Y desde entonces, dicho sea de paso, han estado intentando averiguar cómo luchar contra el imperio. Y eso es lo primero que diría sobre la naturaleza de este conflicto. Si has leído a Clausewitz, ya sabes, lo primero que hay que hacer cada vez que uno se plantea usar esfuerzos militares para convertir la política en violencia es entender la naturaleza de aquello en lo que te estás metiendo, la naturaleza del conflicto. Nosotros no lo hacemos. Cada declaración de Marco Rubio, cada declaración de Pete Hegseth, cada declaración de Donald Trump, de hecho, cada declaración de la administración, incluida esa boba que es su portavoz, esa rubia boba, me ha indicado que no entienden la naturaleza de este conflicto.
El factor principal es que nos enfrentamos a un pueblo con 3.000 años de historia, 90 millones de personas, un 53% persas, que tienen muchos problemas, pero que se sellarán a sí mismos en su propia perdición con tal de causarnos un dolor de cabeza verdaderamente atroz. Y eso es en lo que están embarcados y no van a detenerse. No van a cesar hasta que el último de ellos esté muerto. Podemos eliminar a todos los kurdos que queramos, intentar contratarlos para que luchen por nosotros y por otros en la región. Y ahí radica otra desconexión en nuestra comprensión de este conflicto, su naturaleza. El objetivo de Bibi Netanyahu, por quien estamos librando esta guerra, es el caos. No instaurar en Teherán un régimen que dirija un Estado razonablemente títere, o al menos un Estado que se lleve bien con Estados Unidos y nos venda el suelo y todo demás. Quiere caos, caos total en la región, igual que intentó provocar en Siria, porque es su plan, y el de quienes están detrás de él, como Naftali Bennett y otros, para arrasar todo el Levante, desde, prepárate para esto, Erdogan, desde Turquía hasta el este de África. Ese es el objetivo de Netanyahu. Y por cierto, todos los árabes que hay en medio, eso es lo que persigue. No pienses que cuando muera o vaya a la cárcel o lo que sea, todo se detendrá ahí porque seguirán haciéndolo. Turquía en este momento debe preocuparse, por ejemplo, por los activos de inteligencia del Mossad y otros recursos que operan en Chipre y en el sur de Grecia, preparando el campo de batalla, por así decirlo, para cuando marchen sobre Turquía. Así que la naturaleza de este conflicto, que no abordé necesariamente en mi respuesta anterior que citaste, es que tiene todo el potencial no solo de volverse regional, sino de volverse global. Unirse con Ucrania, por ejemplo, con nuestros esfuerzos en Georgia, en Armenia y en Azerbaiyán, con nuestros esfuerzos a lo largo de todo el borde sur del antiguo imperio soviético, para desestabilizar a Rusia y en última instancia apuntar una flecha al corazón de China. Todo esto forma parte de ello. Cada palabra de lo que acabo de decir y más constituyen la urdimbre y la trama de la naturaleza de este conflicto. Y estamos locos si pensamos que va a limitarse a unos pocos días, unas pocas balas y unas pocas bombas, y que luego vamos a marchar triunfalmente cuesta arriba y decir tenemos un nuevo régimen en Teherán o lo que sea. En primer lugar, Netanyahu no va a permitirlo. Y en segundo lugar, no vamos a ser capaces de lograrlo. Así que eso es lo que quise decir con esos comentarios generales, que sobre todo, en December Jimber, lo mausing de conflicte, en Kinshofsenbergti. Bueno, ¿cómo lo habrías planeado tú? Quiero decir, no que lo aprobaras, pero sí, de nuevo, basándote en tus anteriores cargos en el gobierno de Estados Unidos, ¿cómo llevarías a cabo un ataque así si ese fuera realmente el objetivo? ¿Y cuáles serían los principales riesgos, supongo? ¿Dónde estarían tus preocupaciones? Bueno, la única respuesta a esa pregunta, si yo fuera el presidente del Estado Mayor Conjunto o su asesor, como lo fui con Colin Powell, sería, no inicies este conflicto. No quieres usar el instrumento militar de esta manera, en esta región. Punto. Durante 40 años, la política de Estados Unidos fue no utilizar el instrumento militar desde bases terrestres en la región. Ahora mismo estamos viendo una prueba de ello, y no puedo creer que Marco Rubio haya sido tan negligente en sus funciones. Pero probablemente tenga que culpar a todos los secretarios de Estado, desde Tony Blinken, Rex Tillerson y muchos otros. Los formularios, los F-77, los formularios de operación de evacuación de no combatientes, te indican dónde está cada persona en tu embajada, cada estadounidense, cada ciudadano estadounidense. Tienes que tener su nombre, número de teléfono, pasaporte, todas esas cosas. Los guardas para poder evacuarlos. Nosotros no lo hicimos. Y te diré por qué probablemente no lo hicimos, si no fue simplemente una estupidez monumental por parte de Marco Rubio. Porque no queríamos dar una advertencia. No queríamos que los iraníes vieran que se estaban llevando a cabo operaciones de evacuación de no combatientes.
y se dieran cuenta de que, vaya, a pesar de la diplomacia, vamos a la guerra porque los estadounidenses están a punto de atacar. Así que ahora tenemos a muchos ciudadanos estadounidenses varados y es muy difícil sacarlos porque los aeropuertos han sido cerrados. No se puede volar hacia allí, no se puede sacarlos. Así que podríamos tener algunas bajas civiles antes de que esto termine. Y responsabilizo directamente al secretario de Estado por un trabajo incompetente, concentrándose demasiado en otras cosas en lugar de en sus verdaderas responsabilidades. Dicho todo esto, yo no empezaría. El instrumento militar no es el instrumento que debe usarse en el Leviatán. Punto. Ese es mi consejo para usted, señor presidente. Por favor, según la nueva ley, la ley Goldwater-Nichols, la ley de reorganización del Departamento de Defensa de 85, tengo el mismo poder que usted para asesorar al presidente. Entonces, ¿viene conmigo a la Casa Blanca? Eso es lo que le diría al secretario de Estado. Pete, ¿vienes conmigo a la Casa Blanca? Estoy ejerciendo mi derecho según la ley Goldwater-Nichols. Voy a asesorar al presidente. ¿Vienes conmigo? Si no vienes, me da igual, porque voy a decirle que no lo haga. Por lo visto, Kane lo intentó. El jefe del Estado Mayor Conjunto trató de expresar algunas objeciones. Me han dicho que se basaba en el hecho de que no tenemos ciertas municiones, especialmente misiles de defensa aérea, en el peligro que corren los buques de superficie en la región, dada la increíble cantidad de misiles que posee Irán, y en otras cuestiones similares. Pero no creo que estuviera muy contento con la idea de usar las Fuerzas Armadas de esta manera.